Generalmente a lo largo del año nosotros recordamos siempre el camino de la cruz y de una manera particular en Cuaresma y sobre todo en Semana Santa. Tengo el gusto y también la ilusión de presentarles a ustedes una versión del Vía Crucis que hemos denominado con la cruz en el camino, con la cruz en la mano. Porque Cristo se hace presente en medio de nosotros e incluso desde dentro de nosotros toma la cruz en sus hombros para darnos la salvación. Y luego nos deja la cruz como símbolo de victoria. Que el ejercicio del Vía Crucis no sea simplemente un recuerdo de momentos bonitos o emotivos en el camino de la cruz, sino que sea una manera de recordar lo que nos dice San Pablo. Si en algo tenemos que gloriarnos, es en la cruz de Cristo. Con la cruz en la mano y con la cruz en nuestro camino, veneramos la memoria de esos pasos que condujeron al Señor a su entrega en la cruz y que luego hicieron luz resplandeciente en la resurrección. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Cuando hacemos el ejercicio del Vía Crucis, acompañamos con oraciones y meditaciones a Jesús en su camino hacia el Calvario. Lo llamamos el camino de la cruz. Así contemplamos los pasos del Maestro que enseñó palabras de vida eterna hacia su experiencia de muerte redentora para darnos la liberación del mal y de la muerte. Días después, se realizó la explosión de luz con la resurrección y comenzamos a disfrutar la vida nueva de hijos de Dios. Hacemos este Vía Crucis, camino de la cruz, como lo experimentamos en nuestras vidas. Las angustias, las enfermedades, las crisis, las opresiones, los menosprecios hacia nuestra dignidad, los atentados contra la persona y la dignidad humana, son hoy nuestro Vía Crucis de cada día. Nos unimos en oración con la cruz en el camino. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Saliendo del pretorio marcha una procesión con rumbo al Calvario, sufriendo va un varón. La cruz sobre su espalda, llegándole está, no puede caminar, no puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor. Perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión. Primera estación: Jesús es condenado a muerte. Aparentemente han vencido los adversarios de Jesús. Los sumos sacerdotes y sus secuaces han logrado su objetivo. El pusilánime Pilatos prefiere lavarse las manos y entregar al inocente al escarnio y a la muerte en cruz. El Maestro está solo, negado por uno y traicionado por otro, recibe los insultos y burlas de quienes disfrutan ahora el espectáculo. Ya no hay vuelta atrás. La suerte está echada. Esta imagen se vuelve a repetir
A lo largo de la historia, hoy son muchísimos los inocentes condenados a muerte por los nuevos Pilatos y por las nuevas excusas de siempre. Molesta el mensaje de la verdad, estorban los testimonios de justicia y caridad, sobran vidas humanas consideradas inútiles. Esos nuevos Pilatos y compañía se yerguen ante las demandas de quienes aprueban y gozan con el aborto y la eutanasia, o de los que asesinan moralmente a tantos hermanos con la droga, la trata de personas, la prostitución y la pornografía, y los migrantes despreciados y dejados a la deriva de sus desesperanzas. Acompañamos a Jesús condenado a muerte en aquellos hermanos también sentenciados a tantas formas de muerte. Oramos por ellos con la cruz en el camino. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión. Segunda estación: Jesús carga la cruz. No solo es condenado, sino que le colocan el madero donde será crucificado, se lo colocan en sus hombros. Comienza la última caminata de Jesús por Jerusalén. Ese madero que pesa por los pecados de la humanidad y que se siente más por el cansancio debido a la jornada de tortura que ha sufrido desde el jueves por la noche hasta la hora de la condena. Cruz pesada, aunque redentora. Hombros debilitados, aunque capaces de fortalecer y liberar a la humanidad. Esa misma escena se ha repetido a lo largo de la historia cuando a tanta gente se le ha condenado a sufrir su propio Vía Crucis. Es el peso de la opresión y del descarte producido por la maldad y el pecado del mundo, hecho realidad por la inconsciencia y falta de temor de Dios de no pocos. Es la cruz que cargan tantos padres de familia al ver a sus hijos arrebatados por la droga y el relativismo ético. Es la cruz de los migrantes que buscan un mejor porvenir y son despreciados. Es la cruz de tantos venezolanos que sufren hambre, miseria, empobrecimiento. Cruz con un enorme peso colocada por quienes se creen los dueños de la vida, de la libertad y de la justicia. Se refleja la misma escena de Jesús con la cruz a cuestas. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús, para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Tercera estación: Jesús cae por primera vez. Agotado por el cansancio de la jornada, maltratado con los latigazos y golpes, maltratado con los empujones de la gente por las estrechas calles de Jerusalén, Jesús cae bajo el peso de la cruz. Demuestra que aun siendo Dios es capaz de asumir la pequeñez de la humanidad donde se encarnó. Se burlan de él y en vez de ayudarlo, parece más bien que le ponen zancadillas para que no se levante. Sin embargo, el show apenas está comenzando. Desde el suelo, donde ha mordido el polvo y se ha golpeado su rostro, debe levantarse para que continúe la función. Hoy se repite la misma escena. Tanta gente se ha caído en medio del camino por la desilusión y el desconsuelo,
porque no ha podido soportar tantos vejámenes. No falta quien les haya puesto la zancadilla, no falta quien se burle, no falta quien se alegre y haga fiesta con la caída de tantos hermanos despreciados. Por eso los han llamado bioterroristas, o se burlan de quienes zozobraron en el mar Caribe, o persiguen a los que piensan de manera diversa, o sencillamente desde sus acomodadas posiciones y poltronas creen que tienen más derechos que los empobrecidos o atrapados en las redes de la maldad. Las sendas de nuestra nación están llenas de gente caída en espera de una ayuda y o de un empujón. Se repite lo acontecido con Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús, para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Cuarta estación, Jesús encuentra a su madre María. Recién nacido en el templo de Jerusalén, el anciano profeta Simeón le advertía a María que una espada traspasaría su corazón. Desde el principio de su pasión, María acompaña de cerca al Hijo y estará fielmente presente al pie de la cruz. Podemos imaginarnos el cruce de miradas entre ambos. Tantos recuerdos hermosos, tantas angustias compartidas, y ahora se sienten más unidos que nunca en el dolor que la madre lleva en su corazón. ¿Cuánto no hubiera dado ella por aliviar los dolores de su hijo? ¿Cuánto no daría humanamente hablando Jesús para no hacer sufrir a quien le dio la vida terrena? En los dos corazones se siente la espada profetizada por Simeón. Hoy en día nos conseguimos a muchas Marías que sufren en soledad el dolor de sus hijos atrapados en el mal, en la delincuencia y en las drogas. ¿Y cuántos hijos sufren en el silencio de una total indefensión al ser matados en el vientre materno por el aborto asesino de inocentes? ¿Cuántas madres ven con dolor la partida de sus hijos y nietos en búsqueda de mejores condiciones de vida? ¿Y quién enjuga las lágrimas de aquellas mamás que ven retornar a sus hijos muertos en las olas del mar y no el mar de la felicidad? Si al menos hubieran podido entrecruzarse sus miradas, Jesús y María, representados en el amor solidario de cada uno de nosotros, debe ser entonces el consuelo lleno de ternura para ellos, madres e hijos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que he acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar al cielo. Quinta estación, Simón el Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Más que un acto de compasión, la soldadesca le busca una ayuda para que el Maestro pueda llegar a la cumbre del Calvario y así culminar el espectáculo.
No podían permitir que se muriera en el camino. Entonces le piden a un transeúnte, Simón de Cirene, para que tome el madero de la cruz y lo lleve hasta el final. Simón comienza a preguntarse de dónde sacaría fuerzas el condenado. A pesar de no ser tan grande el travesaño de la cruz, pareciera no ser de madera, sino de hierro por el grandísimo peso que contiene. Así, el cireneo se convierte en un ejemplo de solidaridad para las generaciones posteriores y él llegará a ser discípulo del Señor. Hoy encontramos a muchos cireneos que se atreven a cargar las cruces de quienes no son capaces de soportar su peso. Aquellos que acompañan con su acción de caridad a los que pasan hambre o sufren las vicisitudes de las enfermedades. Los médicos, enfermeros y sacerdotes que se han dedicado a atender los enfermos de COVID. Los miembros de las cáritas diocesanas y parroquiales que dan un poco de ternura y alivio a los más necesitados. Hoy sigue habiendo muchos cireneos, aunque se requieren de muchos más. El peso de la cruz que carga nuestro pueblo es mayor de la que nos imaginamos y con los duros golpes que recibe por la pandemia y la crisis, pareciera insoportable cargar con dicha cruz. Es hora de mostrar que también de cada uno de nosotros surge la figura del cireneo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Sexta estación. Verónica limpia el rostro de Jesús. Cuenta la tradición que una mujer del pueblo se atrevió a acercarse a Jesús y le enjugó el rostro. En el pañito quedó plasmada la verdadera imagen, el verdadero ícono de Jesús. De allí su nombre, Verónica, la verdadera imagen. Fue un gesto de ternura recompensado con otra manifestación también de ternura. Un momento de encuentro para aliviar como si se tratara de un vaso de agua. Ese gesto refrescó el rostro golpeado del Señor y le dio un poquito más de aliento. Hoy existen muchas Verónicas. Con simples gestos purifican el rostro maltratado y adolorido de tantísimos hermanos que sufren. Ya desde el bautismo somos portadores del rostro de Cristo. Por eso mismo, no nos debe costar para nada purificar el de los sufrientes de cada día. Pero volvemos a ver el rostro del Señor en el paño de la vida de tantos médicos que se han dedicado sin mayores recursos a atender a los enfermos del COVID, o de quienes dan un plato de comida y aliento a los caminantes migrantes en nuestras carreteras, o sostienen la esperanza de los desalentados. La verdadera imagen de Cristo debe estar siempre reflejado en cada uno de nosotros, sencillamente por hacer realidad el amor que cura, que alivia, que sostiene y que demuestra que todos somos hermanos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Levántate, amada mía, levántate, hermosa mía, ven a mí que te hablo, ven a mí que te hablo. Levántate, amada mía, levántate, hermosa mía, ven a mí que te hablo, ven a mí que te amo. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez.
El cansancio es grande. Aún recibiendo los auxilios del Cireneo y de la Verónica, el trayecto se hace pesado. Los empujones y los gritos de quienes le rodean van minando las fuerzas. El Dios humanado experimenta la pequeñez de su carne humana. ¿Cuándo se llegará a la cima? Y eso que el camino no es tan largo, pero es el momento para seguir los rigores de la tortura y de la fatiga causada por la noche sin dormir y llena de latigazos. Sin embargo, a golpes y con insultos hay que parar al condenado para que siga su camino. También nuestra gente y nosotros mismos estamos siendo sometidos a tantas presiones que seguimos cayendo. Son muchas las tentaciones que se nos presentan. Unos deben huir incluso llevándose lo poco que tienen bajo la mirada burlona de las autoridades. Otros caen dominados por la enfermedad del COVID. Otros vuelven a sentir el embate de la desilusión e indefensión. Es fácil comprender por qué caemos y por qué no tenemos deseos de levantarnos. No falta quien llegue a pensar que es mejor morir de una vez. Pero todavía no se ha llegado a la meta y no puede faltar la esperanza. No hay que hacerles caso a quienes ofenden e insultan, sino al único que tiene una voz de aliento, como lo es el Señor y el Maestro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En la cruz, tú te entregaste por mí. En la cruz, abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. Octava estación: Jesús consuela a las mujeres que lloran por él. Algunas mujeres lo reconocen y salen a su encuentro. Posiblemente son madres de hijos curados por él, o que recibieron una palabra hermosa de apoyo, o recibieron un poco de pan en la multiplicación de los mismos, o sencillamente se atrevieron a ser sus discípulas y lloran desconsoladas al verlo solo, derrotado y maltratado. Quien había dado fuerzas ahora no las tiene. Quien había dado alegría ahora está lleno de sangre, sudores y polvo del camino. Quien había dado esperanza y amor ahora está condenado a morir. Ellas lloran y de nuevo el Señor las consuela. Saca algo de fuerza para ello. Ellas deben llorar por sus hijos, deben tener fortaleza para ellos y deben pensar en ayudarlos a ser personas con dignidad. ¿Cuántas mujeres hoy lloran ante el rostro de Jesús, representado por sus hijos o los hijos del pueblo que están siendo asesinados o torturados, o que no encuentran un futuro seguro ni prometedor de dignidad, o a quienes se le quiere arrebatar el hijo desde su propio vientre? Y Jesús comparte con ellas el dolor de una manera particular. Cuando nosotros mismos nos acercamos a cada mujer para hacer que sus lágrimas sean nuestras, hacemos las veces de Jesús. No podemos permanecer indiferentes ante el dolor de tantas madres de los torturados, o de los náufragos y asesinados de Güiria, o a los desaparecidos por las mafias dedicadas a la trata de personas y venta de órganos, o a los grupos o de los grupos delictivos del narcotráfico. Pero el consuelo no debe ser de mera resignación, sino de compromiso para cambiar la situación, como lo hará el Maestro con la redención desde la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús, para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz.
Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Estamos cerca del Gólgota. Pareciera que no va a llegar y vuelve a caerse. Ahora sí es verdad que la cosa va en serio. Ya casi no hay fuerzas. El pulso y la respiración caen a los mínimos necesarios para sobrevivir. Es el peso de todo, la jornada anterior, el maltrato y el desprecio, el sol y los golpes. Los pies no tienen fuerza para sostener el cuerpo. Los soldados se arrojan sobre él y prácticamente lo llevan en hombros para que pueda disfrutar a la gente de la agonía que le espera unos metros más allá. Pero el Señor saca fuerzas de donde no parece tenerlas, pues sabe que lo importante va a estar arriba, en la cruz del Gólgota. Y nuestra gente sigue cayendo y se levanta. Y así parece que seguirá aconteciendo por mucho tiempo. Todavía hay esperanza, total, es lo último que se pierde, eso dicen. La necesidad de mirar hacia la liberación hace que ante los problemas y ante las caídas tan seguidas, la desilusión se convierta en energía y el desconsuelo en fuerza de transformación. Se va camino de la liberación, que si bien ha de pasar por la cruz del Calvario, apunta a la explosión de vida y luz en la resurrección. Y no hay que esperar para después, es decir, el más allá. Ese más allá está preparado en el compromiso de hoy. La tercera caída con su levantada de parte de Jesús es anuncio de la liberación en la que estamos comprometidos. Es liberación que impide el conformismo y la resignación y que impulsa más bien la acción solidaria de todos por la libertad y la justicia. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Levántate, amada mía, levántate, hermosa mía, ven a mí que te hablo, ven a mí que te hablo. Levántate, amada mía, levántate, hermosa mía, ven a mí que te hablo, ven a mí que te amo. Décima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras. Lo que le quedaba de vestidura estaba adherido al cuerpo, lleno de heridas y rasguños por los latigazos de la jornada. No tuvieron delicadeza con él. También otros dolores más le acompañaban. Con la piel viva va a ser clavado en la cruz y seguirá sangrando. Quien se había despojado de su condición divina para hacerse hombre y convertirse en redentor, ahora es despojado de la expresión externa de su dignidad, de su vestidura. Desnudo a los ojos de todos y sometido al escarnio de sus verdugos. Es despreciado por quienes están allí. Se cumple la profecía del siervo sufriente. Es un gusano, un don nadie. Total, ha sido condenado a muerte. Hoy en medio de nosotros son muchos quienes son despojados de su dignidad, como aquel joven a quien le prendieron fuego por no pensar igual que sus adversarios, o aquel que fue despojado de sus ropas para ser torturado y hasta lanzado de las alturas de un piso de su prisión, o aquellos jóvenes que son vendidos como esclavos sexuales en los paraísos turísticos del Caribe, o a quienes se les roba el vestido de hijos porque fueron abortados, o aquellos que lo perdieron todo al vender sus pocas pertenencias para huir como migrantes, o a quienes las vacunas y extorsiones de los puntos de control les roban su dinero y enseres a cuenta de que son autoridades poderosas. Hoy se repite la escena vivida y sufrida por el Maestro al ser despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas
y así amanezca la luz. 11ª estación: Jesús es clavado en la cruz. Pareciera que el único momento cuando puede medio descansar es en el instante en que lo están clavando en la cruz. Luego lo alzan y comienza el final. A lo mejor por tanto dolor no siente el de los clavos que le atraviesan las muñecas, aunque ello conlleva sufrimiento. Solo el terrible ruido de los martillazos ya es más que suficiente para agudizar la pasión del Maestro. Estamos llegando al final y no hay vuelta atrás. El profeta de la verdad y de la vida sucumbe ante la maldad de los verdugos. Trata de balbucear algunas palabras y pide agua, aunque le dan vinagre. Siente la soledad y entonces le regala al ladrón arrepentido la entrada en su reino nuevo. La soledad es minimizada por la presencia de la Madre, que nos la deja como herencia. A la hora del sacrificio de los corderos de la Pascua, grita con la poca fuerza que le queda para entregarse en las manos del Padre y decir: todo está cumplido. Es cierto que en cada Eucaristía se rememora el sacrificio de la cruz y con ella la victoria de la Pascua. Para nosotros la cruz es victoria, pero no lo piensan así tantos hermanos crucificados en sus cruces de cada día. También cada uno de nosotros tiene la experiencia de la cruz. Como nos lo ha enseñado Jesús, para ser sus discípulos hay que cargar con la propia cruz y seguirlo. Lo importante es que nos identifiquemos con la de Cristo, la cual está llena de victoria pascual. Esa sí es la cruz verdadera, y no aquella a la cual nos quieren clavar los déspotas, los opresores y los productores de maldad. Debemos trastocar el sentido de la cruz para que podamos con Jesús exclamar: todo está cumplido. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Porque te amo y fue por amor que yo me entregué. Mírame en la cruz, no hay nada que yo no haga por ti. Duodécima estación: Jesús muere en la cruz. La muerte sigue siendo un misterio, incluso cuando nos confrontamos con la de Jesús. ¿Cómo, siendo Él Dios y Todopoderoso, experimentó el trance de la muerte? A Jesús mismo, en su humanidad, le asustó la muerte, sobre todo por saber que era violenta, pero supo cumplir mediante ella la voluntad de Dios Padre, y como víctima pascual también vio la experiencia de ser el sacerdote oferente. Muere porque es el destino de todo ser humano. Muere por cumplir la voluntad de Dios. Muere porque sabe que así va a destruir el poder de la maldad, del pecado y de la muerte. Muere para abrir las puertas de la vida sin fin con su gloriosa resurrección. Parecen haber triunfado sus acusadores, quienes se retiran a celebrar la fiesta de la Pascua. Quedan sumidos en soledad su madre y sus seguidores. Solo el soldado romano es capaz de descubrir el sentido de esa muerte. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Todos tenemos que enfrentarnos y prepararnos a la muerte, aunque no falta quien no lo haga y se convierten en víctimas de sus desafueros, rumbas, drogadicciones y prepotencias. Hay quienes de pronto tampoco tienen el tiempo ni la serenidad para ello, los que son asesinados brutalmente por los violentos que se creen dueños de sus vidas, o por los que piensan que mejor es aniquilar a quienes disienten de ellos,
o los que sienten que los ancianos y enfermos terminales deben sufrir la eutanasia, o los que dicen eufemísticamente que interrumpen un embarazo. La muerte sigue siendo un misterio, tenebroso para quienes se han alejado del Dios vivo, de esperanza y cambio existencial para los que avisoran la muerte de la resurrección. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Decimotercera estación: Jesús es bajado de la cruz y puesto en los brazos de su madre María. Ojalá sus verdugos y la soldadesca hubiera tenido la delicadeza de José de Arimatea y sus compañeros cuando bajaron el cuerpo sin vida de Jesús desde la cruz. Con qué cuidado y veneración lo hicieron, y con qué cariño lo colocaron en los brazos de María, la Madre Dolorosa. Ya no había lágrimas, el dolor y la angustia en soledad las habían secado. Lo que se sentía en ella era el inmenso deseo de revivirlo. Lo apretó sobre sus pechos, lo acarició con sus labios, lo miró tratando de descubrir que aún respiraba, pero no era así. Revivió los 9 meses antes en el parto allá en Belén. Recordó sus travesuras de niño y sus enseñanzas por los caminos de Galilea, su ingreso regio en Jerusalén y la promesa de resucitar. Era la esperanza que le quedaba en el fondo de su alma. María representa el dolor indefenso de tantas madres que han visto morir a sus hijos en manos de los que se dicen poderosos por el dinero, la droga o una falsa concepción del poder. Es el dolor sin lágrima de las madres que ven a sus hijos partir hacia tierras lejanas sin saber si volverán a verse de nuevo. Es la soledad de los brazos de esas madres que quisieran devolver la vida de sus hijos muertos por la enfermedad o por accidentes absurdos. Es la soledad de tantas madres que no pueden saber si sus hijos están en algún sitio por haber desaparecido en alta mar o en las garras del narcotráfico o de tantas mafias destructores de vidas humanas. Nos unimos a esas madres y las acompañamos como lo hemos hecho con María. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre. Si solo hay tinajas pero no hay amor, ahí tienes a tu madre. Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre. 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 Decimocuarta estación: Jesús es sepultado. Para quienes tuvieron la sensación de haber ganado la batalla, ya todo se acabó.
La frialdad del oscuro sepulcro para siempre, a quien se había presentado como profeta y fue incluso reconocido como el nuevo Rey y Mesías, se impone. Su recuerdo será lo único que quede más o menos vivo, y eso mientras perduren sus discípulos y otros nuevos perseguidores o simpatizantes en el tiempo. Bonitas habían resultado sus enseñanzas y espectaculares sus acciones. Un taumaturgo con algunos poderes especiales, diríamos. La oscuridad dominaría sus luces y el encierro del sepulcro privaría a todos de sus acciones. ¿Quién sabe cuándo aparecerá un nuevo Mesías como Jesús? Sin embargo, todavía quedaba una ilusión, la de aquellos que habían escuchado de sus labios que resucitaría. Era una de sus enseñanzas que había llamado la atención, aunque no se imaginaron que para lograrlo debía ser sepultado. Los mismos sumos sacerdotes y compañeros habían escuchado eso y de allí que pidieran guardias para custodiar el sepulcro. Los discípulos podían jugar e inventar la resurrección y así crear confusión. Estos más bien, temerosos, al lado de María, alentaban el último hálito de esperanza. Aunque no terminaban de dar el paso definitivo de la fe, fueron 3 días largos esos, los del sepulcro, que luego se abrieron a la eternidad de la gloria del resucitado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús, para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz. Decimoquinta estación. Jesús resucita al tercer día de ser crucificado. Es el alba del domingo. El sol es tímido ante la esplendorosa explosión de la gran y verdadera luz, la de la resurrección. Se aparece a las mujeres, quienes salen corriendo a anunciarles a los demás que el sepulcro está vacío. Pedro y Juan, luego de una presurosa carrera, lo comprueban. María intenta tocarlo y el maestro le pide que vaya a anunciarles a los demás que sí ha resucitado. Camino de Emaús se les aparece a 2 discípulos para hacerles arder su corazón con lo que le es propio, su palabra, y logran reconocerlo en la fracción del pan. Retornan a Jerusalén y mientras comparten con los demás cómo lo vieron, se les aparece en el cenáculo. De verdad ha resucitado y ha vencido a la muerte para implantar el reino de la luz y de la libertad. Es la garantía que tenemos al compartir el camino del Señor con la cruz en la mano. La liberación que nos ha convertido en hijos del Padre y en nuevas criaturas. El dolor de tantos crucificados y el peso de tantas cruces, la desilusión de tantos menospreciados, se abren ahora a una nueva dimensión, la del amor que todo lo puede. Es lo que nos distingue a todos los discípulos de Jesús, convertidos en testigos de su resurrección. Ser testigos es brindar la fuerza renovadora del Señor, que libera y da solidaridad, que anuncia comunión y fraternidad, que proclama la novedad. En medio de tanto dolor que hemos compartido, a lo largo de este camino de cruz, se inaugura el camino de la luz verdadera, la de un Cristo liberador que destruye las causas de toda maldad. Y por eso podemos gritar al mundo: ¡Aleluya! El Señor ha resucitado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz has redimido al mundo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma.
está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Con la cruz en la mano, todos los días podemos emprender el camino de la cruz con tantos crucificados y con nuestra propia cruz. No debemos dejar que su peso nos acogote, sino hacer de ella el signo de victoria. Por eso cantamos: victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Desde esa clara conciencia del significado de la cruz, entonces podemos, mejor todavía, debemos acompañar a tantos hermanos que cargan con pesadas cruces y llamar la atención a los nuevos verdugos de hoy para que se conviertan y cambien. Para ellos, sabiéndonos amados de Dios, con la cruz en la mano, podremos cantar la victoria de la liberación. Así es como podremos iluminar el camino y luchar por la justicia, la verdad, la paz y la libertad tan necesarias en estos momentos en medio de nosotros. Es el tiempo de la luz y de la vida que brota desde el árbol de la cruz y se nos da como el verdadero signo en el cual podemos experimentar ser testigos del resucitado. Es tiempo para despertar y caminar como durante el día, porque somos hijos de la luz y sacramento del que dio la vida para liberarnos de todo mal. Jesucristo, el Señor. Amén.